Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Faúndez y desde Edimburgo, para mí es un privilegio compartir otro capítulo más de esta serie de la Escuela Bíblica, de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera, acerca del Evangelio, específicamente conociendo al ser humano, conociendo al hombre. En el capítulo de hoy nosotros vamos a estar revisando qué dice la Biblia acerca de nosotros como cristianos viviendo en la sociedad. Hemos visto ya cómo Dios nos diseñó como hombres, como mujeres, como seres humanos. Hemos visto cómo Dios nos diseñó para estar en unidad, por ejemplo, en la familia, en el matrimonio. Y hoy día vamos a hablar de cómo vivir como cristianos en la sociedad, en la cultura, cómo Dios nos diseñó para vivir en esta sociedad. Así que vamos a revisar ese tema el día de hoy a la luz de las Escrituras. Y vamos a comenzar, por supuesto, con una etapa de edificación. Le hemos llamado así a una etapa donde buscamos una aproximación bíblica al tema y, por supuesto, llevarlo también a la vida práctica, pero siempre desde los lentes de las Escrituras, desde la Biblia. Así que quiero comenzar primero con una frase de un teólogo norteamericano, Vern Poythress, dice en un libro muy interesante titulado Redimiendo la Sociología. Él dice: las relaciones humanas no tienen sentido si no consideramos a Dios, quien es el creador, ¿cierto? Su naturaleza y sus obras. Me gusta esta frase porque si queremos entender realmente quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos, que son las preguntas más esenciales de la filosofía, de la antropología, es decir, del estudio del ser humano, si queremos responder eso, necesitamos mirar a nuestro creador, Dios. Necesitamos entender a Dios. Cuando conocemos a Dios, obviamente lo conocemos poco a poco y siempre limitadamente, pero solamente yendo hacia Dios, mirando a Dios, entonces podemos entender mejor quiénes somos nosotros. Y es por eso que quiero partir también con esto. Creo que necesitamos imperiosamente desarrollar una cosmovisión bíblica acerca del ser humano. ¿Qué significa una cosmovisión? Es una palabra muy interesante. La palabra cosmovisión, en sencillas palabras, significa una forma de ver la vida y el mundo, una forma de ver el mundo y la vida. Y creo que es necesario, y creo que también por eso es que hacemos estas series. Creo que cuando enseñamos la palabra de Dios, una de las cosas que podemos recibir y desarrollar es justamente una perspectiva de la vida y del mundo. Saber quiénes somos, para dónde vamos, a la luz de las Escrituras, es fundamental. Entonces, con esta serie también estamos desarrollando una forma correcta, una forma bíblica de ver el mundo y la vida. Y esto es importante porque la Biblia es justamente nuestra fuente de autoridad, es el medio autoritativo a través del cual Dios se dio a conocer. A veces podemos estudiar al ser humano a través de las emociones o de simplemente nuestra mente, nuestras intuiciones, las diferentes corrientes de antropología que existen, de sociología u otras disciplinas científicas. Sin embargo, ninguna de ellas es fuente autoritativa, es decir, que tenga una autoridad final, confiable y precisa acerca de quiénes somos, porque son basadas justamente en la experiencia humana. Sin embargo, la Biblia es un libro inspirado por Dios, con autoridad y confiable, para que nosotros podamos entonces desarrollar una forma confiable también de ver el mundo y la vida y entender quiénes somos como seres humanos. La Biblia también enseña, de hecho, mucho acerca del ser humano, quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestro propósito. Así que si la Biblia es nuestra fuente autoritativa de conocimiento de Dios y de conocimiento del ser humano, y además la Biblia habla bastante acerca del ser humano, entonces, ¿de qué nos estamos perdiendo? De mucho, si es que no escudriñamos las Escrituras. Y además es muy interesante esto, tal como decía el teólogo al principio, conocer al ser humano a través de la Biblia nos lleva indudablemente a conocer más a nuestro Creador. Esa es la esencia de la antropología bíblica, de estudiar al ser humano a través de la Biblia, que finalmente nos lleva a Dios. Eso es lo bonito.
Y hemos visto que a lo largo de la historia de la humanidad, Dios está justamente desarrollando un plan de salvación que hemos dividido en 4 etapas. A lo largo de la historia de la Iglesia también muchos teólogos han desarrollado este esquema. Y se ha dicho que la historia de la humanidad y la historia del plan de salvación de Dios para la humanidad se desarrolla en 4 grandes etapas. Primero en la creación, ya lo hemos visto, que es cuando Dios justamente diseña y crea todas las cosas. Lo tenemos básicamente en Génesis 1 y Génesis 2. Y después viene justamente la entrada del pecado, que corrompe todo lo armonioso y todo lo bueno se ve empañado y estropeado profundamente por el pecado, y a eso le llamamos la caída, desde Génesis 3 en adelante. Pero Dios está redimiendo, restaurando todas las cosas en Cristo a través del Evangelio, y finalmente Dios llevará todo a consumación en una nueva tierra, un nuevo cielo unificado con la tierra al final de los tiempos, a lo que llamamos la consumación. Pero justamente estamos nosotros en este momento, en la creación. Estamos haciendo un zoom a esta etapa del plan de Dios. Cómo Dios creó al ser humano para que viva en sociedad. Es lo que nosotros vamos a ver hoy día, para que podamos desarrollar esta cosmovisión bíblica acerca del ser humano. Es decir, esta forma bíblica de ver el mundo y la vida. Partamos entonces con este versículo que hemos revisado tanto. Génesis 1, 27 al 28 dice así: Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio. Y sigue el versículo. Pero me quiero detener en estos 2 versículos. Y precisamente en estos 2 versículos vamos a encontrar varias cosas. Pero para el tema de hoy quiero rescatar 3. Primero, que Dios nos crea a su imagen. Esto ya lo hemos revisado en reiteradas ocasiones y ustedes pueden repasar los temas, por supuesto, en YouTube. Pero, ¿qué quiero rescatar acerca de el hecho de que Dios nos haya creado a su imagen? Es que nosotros, por supuesto, reflejamos a Dios, pero hay una de las cualidades de Dios que es muy interesante que nosotros reflejamos, y es que nosotros somos seres relacionales, tal cual como Dios es un ser relacional. Y esto es muy interesante porque se conecta directamente con la doctrina de la Trinidad. Nosotros sabemos que Dios es un Dios trino, lo hemos estudiado en la escuela bíblica. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son el mismo Dios en 3 personas, y en 3 personas que están relacionadas de una manera íntima y muy misteriosa por lo demás. Es difícil para nosotros comprenderlo, pero Dios vive en una interrelación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así como Dios existe relacionalmente, Dios es una relación en su Trinidad, así Dios nos crea a nosotros para ser también seres relacionales. Pero en este caso nosotros nos relacionamos con Dios y también nos relacionamos con el prójimo, ¿sí? Por eso Dios nos crea a su imagen y nos da esa característica. Al igual que Él es un ser relacional, nosotros también establecemos relaciones con otros. Un segundo elemento de este pasaje es que Dios nos crea para estar con Él. Dios nos hizo a su imagen y nos conectó con Él para que podamos tener una relación con Él, estar con Él, conocerle, amarle, disfrutar de Él. Eso es sin duda algo que es importante y seguramente lo tenemos en nuestras mentes. Dios nos hizo para tener una relación con Él. Pero también, según este pasaje, Dios nos creó en el principio para estar en el mundo. Esto es muy interesante también. Dios nos creó para estar con Dios, pero interrelacionado con esto, Dios nos creó para estar en el mundo. Y esto está conectado. O sea, en la medida que nosotros conocemos a Dios, disfrutamos a Dios, conocemos su gloria, lo glorioso y maravilloso que es Dios, Dios también quiere que nosotros, desde el Génesis en adelante, Dios nos diseña para que nosotros proclamemos su gloria, demos a conocer lo hermoso, lo valioso que Él es y lo publiquemos en este mundo. Imagínense, ahí en el versículo 28, Dios los bendijo al ser humano, al hombre y a la mujer, y les dijo: sean fecundos, fructifíquense, llenen la tierra, sométanla. Es decir, de alguna manera, esa imagen que yo puse en ustedes ahora, denla a conocer.
Publíquenla, disemínenla, proclámenla en el mundo. ¿Sí? Entonces, Dios nos crea para estar con Él, para conocerle, para amarle, para conocer su gloria, pero también nos crea para estar en el mundo y para que en el mundo nosotros difundamos su gloria. ¿Sí? Entonces Dios nos crea con estos dos propósitos o dos orientaciones que están interrelacionadas. Y un tercer elemento que es sumamente importante para el estudio de hoy, que extraemos de este pasaje, es que Dios nos da, escucha bien, un mandato cultural. Dios nos da un mandato cultural. Y este mandato cultural significa básicamente que Dios nos diseña y nos manda a desarrollar una sociedad y una cultura humana. Es interesante este concepto que estamos introduciendo. Dios nos diseña para desarrollar una cultura. Dios nos crea para que nosotros desarrollemos una sociedad humana. Y eso lo vemos claramente en el versículo 28. Estamos hablando de Génesis capítulo 1, es decir, todavía no entra el pecado, no estamos en la caída, estamos en la creación. Y en el huerto del Edén, Dios crea al ser humano, lo bendice, dice el versículo 28, y Dios le dice: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla y ejerzan dominio. En otras palabras, Dios les dice: hagan sociedad, hagan cultura humana, desarróllense como seres humanos en la tierra. Se da cuenta que eso estaba en el propósito original de Dios al crear al ser humano. Interesante estos 3 puntos que hemos revisado. Vamos a hacer un zoom, vamos a hacer un acercamiento a esta enseñanza del mandato cultural. Revisemos entonces el mandato cultural en Génesis. Primero, Dios nos diseñó como seres culturales. Esto es muy interesante de revisar porque Dios en el Génesis nos dio muchas capacidades interesantes. Y lo vemos en Adán y en Eva. Dios dotó a Adán y a Eva de capacidades intrínsecamente humanas, obviamente otorgadas por Dios, para hacer cultura. Y no solo Dios les dio capacidades como por ejemplo la creatividad, que es una capacidad humana para hacer cultura, para desarrollar la sociedad, sino que también Dios le da al hombre y a la mujer una motivación para hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios coloca al ser humano en el huerto del Edén, es de esperar que el ser humano no se quede inmóvil en el huerto del Edén sentado sin hacer nada, sino que el ser humano instintivamente, es decir, naturalmente iba a querer tomar la creación, mirar la creación, disfrutarla y trabajarla y empezar a desarrollar una cultura humana. ¿Sí? Porque Dios le da al hombre creatividad, ingenio y todas las capacidades y motivaciones para hacer cultura. Un autor cristiano dijo que el universo y el planeta Tierra era algo así como el taller del ser humano, donde el ser humano se desarrollaba. Eso es porque Dios nos diseñó como seres culturales y nos dio esas capacidades y motivaciones. Pero también Dios nos creó no solo para hacer cualquier tipo de cultura o cualquier tipo de sociedad, sino que en Génesis 1 y 2 Dios nos crea para desarrollar una cultura santa. Una cultura santa. Esto quiere decir una cultura que glorifica a Dios. ¿Se acuerdan que Dios nos diseñó para estar con Él y para estar en el mundo? Bueno, Dios nos diseñó justamente para hacer una cultura que da a conocer a este Dios al mundo, que lo refleja, que lo difunde, que lo proclama. Eso es una cultura santa. En toda actividad y en todo tipo de relación humana, Dios quería que el ser humano le glorificara. ¿Sí? Cuando Dios dice: Adán y Eva, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, sojuzguen la tierra, sometan la tierra, dominen la tierra, Dios está diciendo: hagan cultura, pero todas esas cosas, obviamente, háganla para mi gloria, es decir, santamente. Ese era el propósito inicial. Y esto es muy interesante también, que toda esfera cultural está incluida bajo este mandato. ¿A qué me refiero con esto? Elementos de la cultura como la educación, elementos como el trabajo, la filosofía, las artes, la tecnología, todas estas esferas culturales, Dios quería que el hombre las desarrollara para su gloria, santamente.
lamentablemente sabemos por la historia de este plan, la historia de la humanidad, que en Génesis 3 el ser humano peca, se rebela contra Dios y todas estas esferas culturales se ven corrompidas. Entonces el ser humano ya no desarrolla una cultura santa, sino que desarrolla una cultura pecaminosa, educación pecaminosa, trabajo pecaminoso, filosofía pecaminosa. Y todas estas expresiones artísticas, la tecnología, ya el ser humano no las hace para glorificar a Dios, sino que las desarrolla de otras maneras. Pone al ser humano en el centro y de alguna u otra manera termina generando una cultura o una sociedad pecaminosa que no glorifica a Dios. Pero miren, veamos ejemplos en el libro de Génesis, en los primeros 2 capítulos, de cómo Dios le da al ser humano este mandato cultural con estas características que hemos revisado. En Génesis 2:19, la Biblia dice que el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y fíjense lo que hace Dios, los trae al hombre para ver cómo los llamaría. Qué interesante eso. ¿Por qué? Porque el hombre, para ponerle nombre a los animales, tiene que hacer uso de ¿qué cosa? De sus capacidades dadas por Dios para hacer cultura. Por ejemplo, la creatividad, el ingenio. Dios pone al hombre diferentes animales por delante y el hombre tiene que pensar y crear conceptos, palabras que nominen, es decir, que le den un nombre a los animales. Y eso es algo tan sencillo que a veces pasamos por alto, pero refleja que Dios le da al ser humano capacidades y motivación para desarrollar cultura. Y ahí está el hombre poniendo nombres a los animales en Génesis 2:19. Veamos un ejemplo aún más claro de cómo el ser humano recibe este mandato cultural de Dios en Génesis 2. Vamos a ver el versículo 8, 9 y 15. Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Y el verso 15, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo cultivara y lo cuidara. Y aquí hay muchas cosas que podríamos decir, pero me encanta esa frase, para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Le está dando al ser humano un trabajo. El trabajo, el mundo del trabajo, que es parte de la cultura humana y de la sociedad, están dadas por Dios en Génesis. Estamos antes de la caída. A veces tenemos la idea de que el trabajo es una consecuencia del pecado y no es así. El trabajo está dado por Dios desde el principio. Es diseño de Dios para el hombre y para la mujer. Trabajar, cultivar la tierra, cuidarla. Y obviamente que para trabajar el ser humano necesitaría desarrollar otras cosas, por ejemplo, tecnologías. ¿Ustedes creen que el ser humano iba siempre a trabajar con sus manos la tierra? No, porque Dios le dio al ser humano creatividad, le dio ingenio y le dio la motivación para hacer cultura y desarrollar la sociedad. Por supuesto que el hombre intrínsecamente iba a buscar diferentes herramientas para trabajar y ahí iba a empezar a generar tecnología, desarrollar cultura santa para cuidar y cultivar el espacio que Dios le había dado al ser humano para trabajar. Y no solo eso, Dios tuvo en su mente seguramente la idea de que el ser humano desarrollara cosas como la botánica, que el ser humano no simplemente se quedara a cuidar lo que veía sin buscar entender lo que hace. Así somos nosotros, ¿cierto? Tratamos de entender lo que hacemos. Y hoy en día hay mucho desarrollo científico acerca de cómo funcionan las plantas, cómo funcionan las células en lo más microscópico, y ayudados de tecnologías, el ser humano logra entender mejor la creación. Bueno, todo eso es parte del mandato cultural que Dios le dio al ser humano en Génesis. Lo vemos ahí en Génesis 2. En este mismo versículo, fíjense un poco anteriormente, en el versículo 9, dice que Dios puso todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Me encanta este pasaje. Porque ustedes creen que Adán y Eva y el ser humano se iba a quedar simplemente con un fruto por aquí, otro fruto por allá, y no iba a mezclar sabores, no iba a buscar diferentes texturas, no iba a buscar diferentes combinaciones. Bueno, evidentemente Dios le daba ahí al ser humano una posibilidad para desarrollar la gastronomía, que es otra esfera cultural, que también viene dado en el mandato cultural de Dios. Es decir, toda esfera cultural estaba
estaba incrustada en este mandato que Dios le dio al ser humano de llenar la tierra, hacer cultura, hacer sociedad. Pero estamos en un contexto donde esa cultura tenía la intención de ser una cultura santa, completamente para la gloria de Dios. Aquí hay otro pasaje que de alguna manera resume el mandato cultural. El versículo 28 del capítulo 1, Dios dice: fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen la tierra, es decir, ejerzan dominio. Y la pregunta es, ¿cómo el ser humano iba a hacer esto sin educación? O sea, Adán y Eva tenían que enseñarle a sus hijos e hijas a reproducir todas estas cosas. Tenían que enseñarle a sus hijos acerca de Dios también, ¿sí? Entonces la educación también estaba en el mandato cultural de Dios. La economía, cómo el ser humano iba a hacer todo esto sin administrar bien los bienes que Dios le había dado. Obviamente tenía el ser humano que desarrollar nociones de economía. Repetí la palabra economía ahí, pero muchas otras esferas culturales, la filosofía, por ejemplo, las artes, sin duda que estaban dentro de este mandato cultural del ser humano. Y quiero rápidamente hacer algunas aplicaciones. Esto es solamente una pincelada. Si usted quiere saber más, puede acercarse a alguno de nosotros o buscar más información en internet. Hay algunas recomendaciones de libros que yo les podría dar también, así que hay herramientas. Pero rápidamente quiero ir a algunas aplicaciones, aplicando entonces esta cosmovisión bíblica, es decir, aplicando esta forma de ver la vida y el mundo desde la perspectiva bíblica para que vivamos como cristianos en la sociedad. Primera aplicación. Dios es soberano sobre todas las esferas de la cultura humana. Dios es soberano sobre todas las esferas que hemos revisado, todas las áreas de la cultura humana. Y aunque esto va a sonar muy obvio, debo partir diciendo que no hay áreas de la vida humana en las cuales Dios no sea soberano. No hay ninguna área en la cual nosotros podamos decir, no, ahí Dios no tiene nada que ver. No, porque Dios nos dio el mandato cultural en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Por lo tanto, todo aspecto de la cultura humana, Dios es soberano sobre ese aspecto. Y nosotros entonces debemos darle la gloria a Dios en esas áreas de la vida. Entonces esa es el segundo elemento de esta aplicación, que Dios debe ser glorificado en todas las esferas de la cultura. No podemos simplemente separar la vida en áreas y decir que Dios gobierna en estas, pero en estas otras yo lo hago como quiero. No, Dios tiene que ser glorificado en todas las áreas de la vida. Y por eso a mí me gustaría decir esto, hacer este pequeño hincapié en que a veces nosotros nos confundimos porque utilizamos estas palabras, estos adjetivos, cosas espirituales, cosas seculares, y hacemos una separación de actividades culturales o de actividades en la sociedad y pensamos que hay cosas que son espirituales donde sí Dios tiene que ser glorificado, donde la Biblia nos da principios para hacerlas, como por ejemplo leer la Biblia, orar o ir a la iglesia. Son cosas espirituales. El fin de semana son días espirituales porque vamos a la iglesia. Sin embargo, de lunes a viernes tenemos solamente actividades seculares, donde Dios no es tan soberano, donde simplemente hacemos cosas culturales, hacemos cosas seculares como trabajar. Pero hermano, hermana, amigo, amiga, debemos entender que Dios es soberano y Rey, supremo sobre todas las esferas de la cultura humana, porque Dios inventó la cultura. Lo que pasa es que el mundo se ha apropiado de ciertas áreas y las ha transformado en cultura pecaminosa. Pero Dios es Rey sobre todo el universo y quiere que en todas las áreas nosotros le glorifiquemos. Así que por eso es que de hecho hay muchos versículos en la Biblia, pero me gustan estos dos versículos donde en este caso el apóstol Pablo nos dice lo siguiente en 1 Corintios 10:31: en conclusión, ya sea que coman o beban, cosas seculares, ¿cierto? Parecen ser cosas tan triviales, tan comunes. Pablo dice, en esas cosas, hagan esas cosas para la gloria de Dios.
Algo tan sencillo como comer un alimento, una actividad cultural tan sencilla, tan secular, en realidad nos conecta con nuestro diseño. Dios nos diseñó para comer para su gloria. ¿Por qué? Porque al comer nosotros sabemos que eso viene de Dios y nos conectamos con Dios y nos conectamos con el mundo, ¿sí? Y cuando hacemos eso, entonces glorificamos a Dios. Otro versículo en Colosenses 3:23, Pablo está hablando de diferentes roles sociales. Padres, esposos, esposas, hijos o empleados, jefes, diferentes roles sociales. Y Pablo dice, todo lo que hagan, cualquiera de esos roles en la sociedad, por muy seculares que ustedes les llamen, en todos esos roles, en realidad ustedes deben, dice aquí, hacerlo, trabajarlo, para la gloria de Dios, como para el Señor y no para los hombres. Es como un paralelo con 1 Corintios 10:31. Todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Aquí está diciendo, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor, entendiendo que Dios es soberano sobre todas las esferas de la cultura humana y por lo tanto, en toda esfera debe ser glorificado. Así que esa separación espiritual y secular a veces la utilizamos, ¿cierto?, para dar ciertas connotaciones, pero en esencia debemos entender que tanto en las cosas que llamamos espirituales como en las que llamamos seculares, Dios es soberano y nosotros debemos glorificarle. Por eso quiero rescatar una frase de un teólogo holandés, Abraham Kuyper, que una vez dijo lo siguiente. Él estaba haciendo un discurso inaugural en una universidad donde él trabajó y le dio una cosmovisión cristiana a la educación. Y en ese discurso, en esa universidad en Ámsterdam, Abraham Kuyper dijo lo siguiente: no hay un solo centímetro cuadrado en todo el dominio de la existencia humana sobre el cual el Cristo resucitado, que es soberano sobre todo, no exclame mío. ¿Qué es lo que está diciendo Abraham Kuyper? Dios es soberano sobre todas las esferas de la cultura humana. Porque esto se remonta al Génesis, cuando Dios diseña al ser humano para hacer cultura y sociedad, pero para la gloria de Dios. Vamos a nuestra segunda aplicación. La palabra de Dios, cuando es bien recibida y bien aplicada, impacta la cultura y la sociedad. Entonces la palabra de Dios primero nos dice que Dios es soberano sobre todas las esferas, pero también nos dice que tiene poder para impactar la cultura y la sociedad. Y esto es porque la Biblia tiene el poder para transformar corazones. El apóstol Pablo dice en Romanos 1 que el Evangelio es poder de Dios para salvación. En Hebreos, el autor de Hebreos en el capítulo 4 dice que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestras vidas, nuestros corazones, donde nadie más puede llegar. La palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestros corazones. Y al transformar nuestros corazones, Dios empieza a darnos ya, a permitirnos desarrollar una cosmovisión, es decir, una forma de ver la vida y el mundo que es verdadera. ¿Por qué es verdadera? Porque nos lleva hacia Dios. Y Dios es verdadero. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios a través de su palabra, lo que hacemos es empezar a ser transformados en nuestros corazones y al mismo tiempo empezar a desarrollar una forma de ver la vida cristiana, bíblica, una forma de ver la vida que es correcta, que es verdadera. Y eso, por supuesto, que trae un impacto a cómo nosotros vivimos y por lo tanto a cómo hacemos cultura y cómo vivimos en la sociedad. Y quiero poner simplemente un ejemplo muy, muy cotidiano, muy trivial. El ámbito del trabajo. ¿Cómo trabajamos como cristianos? Algunos de nosotros podemos tener algún trabajo que llamamos secular, ¿sí? Y tenemos quizás esa idea de que la verdad es que ahí no puedo realmente ser como cristiano 100%, cristiano a tiempo completo, porque es un trabajo muy secular, porque trabajo en un computador, o porque trabajo con papel nomás, o porque, no sé, simplemente trabajo en la construcción, trabajo con cosas inertes. Hermano, hermana, Dios
es soberano sobre toda esfera de la vida humana. Y Dios quiere que si usted toma una pala y remueve tierra con esa pala, lo haga para la gloria de Dios, sabiendo que ese trabajo fue dado por Dios para usted, y por lo tanto usted puede y debe hacerlo como para el Señor y no para los hombres. ¿Sí? Entonces, en el ámbito del trabajo, quiero citar dos ejemplos. Primero, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios en nuestro corazón y esa palabra empieza a transformar nuestro corazón y a darnos una perspectiva cristiana de las cosas, entonces eso evidentemente debiese transformar el cómo nosotros trabajamos, el cómo realizamos nuestras labores, sea cual sea nuestra labor. Y esto es interesante porque hubo un sociólogo muy connotado en el mundo de la sociología que se llamó Max Weber. Y este sociólogo, entre muchas otras cosas, reconoció que los cristianos en la época de la Reforma Protestante desarrollaron una forma de trabajar que era diferente a las personas no cristianas. ¿Y en qué se diferenciaban esos cristianos? En que tenían una ética laboral diferente. ¿Qué significa eso? Que realizaban su trabajo de una manera mejor moralmente hablando. O sea, lo hacían como para el Señor y por lo tanto eso traía repercusiones en la calidad del trabajo que hacían. Porque quizás no lo hacían bien solamente cuando el jefe los miraba, sino que lo hacían bien porque lo hacían delante de Dios. Aunque estuviesen trabajando solos, frente a una máquina, en un computador, moviendo tierra con una pala, o trabajando en un hospital, o trabajando en lo que sea, lo hacían todo como para el Señor, con una ética cristiana, sabiendo que Dios es el Dios y Señor de esa área cultural también. Entonces, cuando nosotros dejamos que la palabra transforme nuestro corazón y nos dé una perspectiva cristiana, entonces eso debiese transformar nuestra ética laboral. ¿Cómo hacemos el trabajo que realizamos? Lo hacemos para Dios y por lo tanto lo hacemos bien, lo mejor posible con los medios que tenemos. Y eso también trae repercusiones, por supuesto, en el desempeño. Y aquí yo quiero citar simplemente algunos ejemplos en la historia de la iglesia. Resulta que acá donde estamos viviendo con Melissa, mi esposa, en Edimburgo, en Escocia, hay muchos ejemplos de eso. Porque cuando llegó la Reforma Protestante, o surgió la Reforma Protestante en Europa, y se esparció por toda Europa, por ejemplo Escocia, Edimburgo, donde estuvo Dios levantando muchos siervos y siervas comprometidos con volver a las Escrituras y enseñar una cosmovisión cristiana, por ejemplo, del trabajo. Ahí tenemos, por ejemplo, a John Knox, acá en Edimburgo. Eso trajo la repercusión de que muchos cristianos empezaran a desempeñarse mejor en sus trabajos, porque lo hacían para la gloria de Dios. Si comían o bebían o hacían cualquier otra cosa, lo hacían para la gloria de Dios. Y así pasó que muchos cristianos empezaron a rendir cada vez mejor en sus trabajos y empezaron a utilizar, por ejemplo, la palabra de Dios para enseñar en su trabajo. Había gente que trabajaba en educación y utilizaba la palabra de Dios para educar a las personas que no sabían leer, por ejemplo. Y así el analfabetismo en Europa se fue disminuyendo muchísimo. Y eso partió porque la gente enseñaba la Biblia y con la Biblia enseñaba a leer. O también pasó que muchos cristianos se desempeñaban tan bien en sus trabajos, trabajando para la gloria de Dios, buscando entender la creación de Dios, que muchos descubrimientos científicos nacieron acá en el mundo de la medicina, en el mundo de la anestesia, en el quirófano, en los pabellones quirúrgicos. Hubo muchos anestesiólogos famosos acá en Edimburgo y que hacían lo que hacían porque lo hacían para la gloria de Dios. Y no es coincidencia que muchos de ellos eran cristianos, estaban transformados por la palabra y su ética laboral era una ética que buscaba glorificar a Dios y por lo tanto su desempeño era mucho mejor.
También tenemos el ejemplo de naciones enteras que fueron prosperadas, producto de que la palabra de Dios tomó un lugar importante en esas naciones. Un gran ejemplo de eso es cuando surgieron los Estados Unidos, porque un grupo principal de puritanos, que era justamente un sector del cristianismo acá en el Reino Unido, muy comprometidos con la palabra de Dios, viajaron a los Estados Unidos a fundar universidades, a fundar colegios, a educar gente. Y Dios prosperó esa nación. Y nosotros hemos visto, hoy en día es una nación que también está muy corrompida a causa del pecado, pero sus inicios fueron cristianos, fueron de alguna manera fundados en una cosmovisión cristiana, y Dios prosperó eso. Universidades como Harvard o Princeton fueron universidades que todavía son universidades muy prestigiosas, pero comenzaron y prosperaron grandemente producto de que fueron fundamentadas sobre las Escrituras. Muchos cristianos participaron ahí y dieron un buen desempeño, producto de su ética transformada e influenciada por su perspectiva cristiana y bíblica. Así podríamos decir muchas cosas, pero lo interesante de esta aplicación es que la palabra de Dios, mientras sea bien recibida y bien aplicada, impacta la cultura y la sociedad. ¿Por qué? Porque transforma corazones. Y como hemos dicho en la iglesia muchas veces, cuando tenemos corazones transformados, Dios transforma familias, localidades, países, sociedades enteras. Un autor, Miguel Núñez, dice: cuando la palabra pura de Dios es predicada, creída, vivida y compartida, vemos efectos asombrosos en los individuos, las iglesias y las sociedades. Y eso es, sin lugar a dudas, una de las aplicaciones de esta enseñanza. Y tercero, la tercera aplicación es que Dios quiere que nosotros vivamos este tipo de vidas cristianas. ¿Qué tipo de vidas cristianas? Que creen en la soberanía de Dios sobre todas las esferas de la cultura humana y que además creen y toman el poder de la palabra de Dios para transformar culturas y sociedades. Entonces esto es como una ecuación matemática. Si tomamos el punto 1, Dios es soberano sobre toda esfera cultural, más el punto 2, la palabra de Dios es poderosa para transformar corazones, y transformando corazones, transformar familias y sociedades, entonces nosotros vamos a poder vivir este tipo de vida cristiana que Dios quiere que vivamos en la sociedad. ¿Qué tipo de vida? Vidas que glorifican a Dios, tal cual Dios nos diseñó al principio en el Génesis. Y con esto llegamos a la segunda y tercera fase de este mensaje, de esta clase o de esta pequeña pincelada acerca de cómo vivir como cristianos en esta sociedad. Y quiero juntar yo la etapa de exhortación con la etapa de consolación, reflexionando en qué estragos hizo el pecado, pero al mismo tiempo en cómo nos consuela Cristo a través de su Evangelio. ¿Se acuerdan que al principio revisamos que Dios nos crea a su imagen? Nos hace seres relacionales, y por eso es que intrínsecamente Dios nos diseña para crear cultura y sociedad. También vimos que Dios nos crea para estar con Él y estar en el mundo, y que esas dos cosas estaban relacionadas. Y también vimos principalmente que Dios nos da un mandato cultural. Bueno, lamentablemente, por los efectos de la caída, ahora llevamos una imagen corrompida. La imagen de Dios perfecta, buena, el buen reflejo de Dios ahora está corrompido por el pecado. Y por lo tanto nuestra relación con Dios y nuestra relación con el mundo está dañada, está corrompida también por el pecado. Lo hacemos mal. No nos relacionamos con Dios como debemos. No nos relacionamos con el prójimo como debemos. Y por eso las sociedades y la cultura que desarrollamos es pecaminosa. No es una cultura santa. Es una cultura dañada y pecaminosa. Esa es la exhortación. Esa es justamente la reflexión que podemos hacer a grandes rasgos de cuáles son los estragos del pecado. Y esto es terrible, porque esto es justamente lo que nosotros podemos ver cuando abrimos la ventana y vemos la sociedad en que vivimos. O, aún más fácil, cuando vemos nuestros corazones que no quieren a Dios, que no quieren amar al prójimo, y que por lo tanto construimos sociedades corrompidas,
que tienden al caos. La buena noticia y el consuelo que tenemos en Cristo es que a través del Evangelio Dios está redimiendo primero su imagen en nosotros. ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, a través de formar la imagen de Cristo en nosotros. Dios está restaurando su imagen en nosotros. Y por eso hacemos esto. Por eso usted está acá. ¿Sí? Porque estamos creciendo en conocimiento de Dios, conociendo más a este Dios, amándole más, proclamándole más, disfrutándole más. ¿Para qué? Para que la imagen de Cristo se forme en nuestros corazones. Dios, además, a través de su Evangelio, nos reconcilia con Él, nos restablece esa relación que teníamos con Él en el huerto del Edén, una relación armoniosa, directa con Él. Ahora en Cristo podemos volver a tenerla. Podemos volver, de hecho, a tener acceso a su presencia. ¡Qué maravilloso! Pero también Dios restaura nuestras relaciones con el prójimo. Y por eso es que también aprendemos acá en la iglesia, a través de su palabra, cómo relacionarnos con otros. Por ejemplo, Dios nos dice, ámense unos a otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es un principio tan esencial que lo que busca, entre otras cosas, es restaurar el cómo nos relacionamos con otros en el mundo. Porque Dios, acuérdese, nos creó para estar con Él y para estar en el mundo. Entonces, es muy hermoso el consuelo que nos da el Evangelio de que Dios está restaurando su imagen en nosotros, Dios nos reconcilia con Él y nos permite ser luz en el mundo. ¿Con qué propósito? Finalmente, Dios nos permite vivir para su gloria acá en este mundo, en esta sociedad. Dios nos permite ser hombres, mujeres, familias que vivan para la gloria de Dios y vivan proclamando este Evangelio, este consuelo de que Dios está restaurando vidas, está transfiriendo gente del mundo de las tinieblas al mundo de la luz, al reino de Cristo, al reino de Dios. Y no solo está transfiriendo gente, no solo está moviendo gente de un lado para otro, sino que Dios está transformando a estas personas, a nosotros, a los que hemos creído en Dios. ¿Para qué? Para que esa imagen corrompida vuelva a restablecerse, reconciliados con Dios y reconciliándonos con nuestro prójimo, creando entonces una cultura y una sociedad que refleje la gloria de Dios. Y sabemos que eso va a llegar un día a su plenitud, porque ahora está limitado, ¿sí? Ahora la cultura que desarrollamos siempre está en oposición con la cultura pecaminosa de aquellos que no han entregado su vida a Cristo. Sin embargo, sabemos y tenemos la esperanza de que este plan de redención tiene una última etapa maravillosa, que es la consumación. Y hacia allá vamos, cuando Dios vuelva a restaurar todas las cosas y cree una nueva tierra y un nuevo cielo unificados, donde podamos vivir 100% para la gloria de Dios, tal cual Él nos diseñó al principio, en Génesis 1 y Génesis 2. Así que hermanos, esta es solamente una pincelada del Evangelio, conociendo al ser humano, cristianos en la sociedad, para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos y hermanas.